bienvenidos a la primera Feria Virtual Internacional de Seguridad, la cual está siendo patrocinada por ABS Safety, por Overlines, por la Isla I y por nuestro querido compañero y amigo Oscar Sequera, quien extendió esta amable invitación para participar en la feria. Mi nombre es Tania Torres, yo soy especialista en el área de seguridad y salud laboral y ofrecí este tema, un tema importante, un tema que llama la atención y hoy en día hay que estarlo desarrollando, es el tema de la bioseguridad tridimensional en la gestión del riesgo biológico en tiempos de pandemia mundial. Entonces vamos a pasar a ver estos detalles. Hablemos de gestión entonces del riesgo biológico en tiempos de pandemia mundial. Y la intención de esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy es que ustedes todos puedan construir un instrumento que les quede como evidencia para poder determinar acciones simples, sencillas y bajo la metodología de la tridimensionalidad en el tema del riesgo biológico. Para ello nosotros vamos a desarrollar un contenido. Ese contenido va anclado a lo que son los antecedentes, a los conceptos base, a la responsabilidad, a los criterios legales, al alcance y campo de aplicación, a la tridimensionalidad de la gestión del riesgo biológico, visto de los criterios epidemiológicos, criterios técnicos y criterios metodológicos. Vamos a trabajar y vamos a ver también lo que es la identificación de los procesos peligrosos biológicos y los procesos saludables en tiempo de pandemia. Y terminamos con lo que son los planes de trabajo para evaluar de forma cualitativa y cuantitativa la salud ocupacional y revisar las políticas en materia de bioseguridad. Entonces, sin más, vamos a dar continuación a la parte de los antecedentes. Bueno, ya todos debemos tener la información de que en China, a finales del año 2019, específicamente en Wuhan, pues empezó a proliferarse una enfermedad muy fuerte que no cedía con la medicina convencional. Entonces los médicos pues se alertaron y empezaron a verificar información, empezaron de alguna forma a ver si podían obtener una respuesta más acertada en relación a con lo que se estaba tratando, y se llegó a la conclusión de que estaban luchando básicamente con el virus del SARS-CoV-2 o COVID-19. Y de ahí para allá pues todos conocemos la historia, muy lamentable, todo esto se ha diseminado por el mundo, por todos los rincones del mundo, y hemos tenido que emprender una lucha bastante interesante y bastante importante por la supervivencia de la humanidad. Es por eso que hablar de bioseguridad hoy en día se hace obligatorio, porque realmente creo que ninguno de los procesos de trabajo de las formas de negocio pues tienen presente directamente lo que es el riesgo biológico, sino que hemos tenido que aprender a desarrollar este tema pues de alguna forma en los servicios de seguridad y salud laboral de las organizaciones. El personal chat también de las organizaciones ha tenido pues que concentrar esfuerzo y en medio de los equipos de trabajo pues empezar a vislumbrar ciertos criterios y empezar a ver si de alguna forma cómo hacer protocolos de bioseguridad, cómo hablar de normas de bioseguridad, cómo hablar de medidas, por ejemplo, de cuarentena, cómo manejar las cuarentenas, cómo manejar el personal vulnerable, cómo mandamos a la gente a su casa que realice actividades laborales. Por ejemplo, también trabajar con un personal esencial cuando se hace desde el tema de producción, de manufactura, y por supuesto todo eso va en beneficio de los sectores priorizados por cada condición de trabajo. Entonces esto de alguna forma nos va llevando, cada una de esas palabras y esos conceptos nos va llevando a lo que es la bioseguridad y a ese aspecto tridimensional en la gestión del riesgo biológico como tal en tiempos de pandemia. Entonces básicamente la información de
de lo que es la gestión de ese riesgo biológico y hablando del tema de la tridimensionalidad, vamos a hablar de 3 conceptos específicos y eso lo vamos a ver en la lámina número 4. La lámina número 4 se desarrolla lo que es el tema de la efectividad, de la eficacia y de la confiabilidad. Entonces este aspecto tridimensional en la gestión de riesgo se da básicamente por estos conceptos. Entonces desarrollemos lo que va a ser la bioseguridad vista desde la efectividad y tiene que ver con que nosotros vamos a aplicar en la parte de bioseguridad todas aquellas condiciones que sean capaces de conseguir los resultados preventivos que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que especialmente buscamos? Que no tengamos casos positivos dentro de nuestra comunidad laboral, que de alguna forma podamos evitar contagios, de que tengamos un ambiente bioseguro, un ambiente sano. Después pasamos al tema de la eficacia, y la eficacia tiene que ver con que en la aplicación de esos mismos métodos, de alguna manera podemos proponernos metas y objetivos. Esto pues lastimosamente ha sido de un día a la vez, porque si nos paramos en este momento a verificar cuáles son las condiciones mundiales, vemos que ahora hay una nueva cepa, está la cepa británica, la cepa brasileña, entre otras que lastimosamente el virus ha mutado y entonces cuando pensamos que ya estábamos ganando la batalla con relación al tema del COVID y al tema del virus, pues resulta que hay ahora otros nuevos retos. Entonces la eficacia tiene que ver básicamente con eso, ver cuántos, a través de la metodología, hasta dónde nosotros nos planteamos nuestros retos, nuestras metas, nuestros objetivos y hasta dónde lo cumplimos. Y en esta misma base tridimensional estamos hablando de la confiabilidad como un tercer elemento. La confiabilidad en la parte de bioseguridad es la que puede manejarse con los métodos cualitativos, los métodos cuantitativos, cómo están surtiendo efecto en la base preventiva de mi riesgo biológico. Entonces, es esa la base del concepto para poder crear un instrumento que les pueda brindar a ustedes todas esas herramientas necesarias para tener un programa de bioseguridad. En la lámina número 5 vamos a ver el campo de aplicación de lo que son los programas de bioseguridad bajo estas características de tridimensionalidad y habla de que todas las entidades de trabajo, todas las formas de negocio tienen su funcionamiento, independientemente de que sean públicas o privadas, pueden ser priorizadas o no, y de alguna manera pues tienen que seguir con su producción, sus servicios y sus bienes. Entonces para ello pues de alguna forma hay que tener en un solo instrumento todo lo que dictamine, todo lo que me lleve a el objetivo de minimizar la transmisión focal laboral. Y esto de alguna forma es lo que nos hace hablar de lo que es el riesgo biológico. ¿A quién aplica? A todos esos conceptos que les acabo de comentar. Por supuesto, en la aplicación de los programas siempre tiene que haber los responsables. En este caso, mi recomendación es que se haga un comité para la gestión del riesgo biológico y el comité o forme parte cada uno del personal staff de las organizaciones que puedan tomar decisiones a nivel económico, decisiones a nivel del personal, entre otros, para que este comité tome básicamente el control conjuntamente con los servicios de seguridad y salud laboral de las organizaciones e inclusive con los comités de seguridad, con el personal chat, con el personal sindical, si así fuera el caso, o hasta con la misma comunidad organizada. ¿A quién alcanza? A todas las personas que estén en el centro de trabajo o en la forma de negocio. Alcanza desde el personal que hace la vigilancia, la custodia, el control, las personas que hacen la limpieza, alcanza a todas las personas que por ejemplo, vienen y nos visitan, los proveedores, los clientes u otros servicios que se utilicen dentro de los centros de trabajo. Entonces la intención es que cada persona
que en nuestro centro laboral pues pueda de alguna manera blindarse ante el tema de los focos de la transmisión. Y por eso es importante que desde un principio, y de alguna forma pues nuestra experiencia ha sido que cuando todo esto inició pues nos reunimos, hicimos un protocolo de ingreso, que yo más adelante les voy a conversar un poco de esa experiencia, y empezamos a hacer la educación y la formación, que en este momento es sumamente importante lo que es el tema de la educación y la formación. De hecho, recientemente leía unas estadísticas que muchos le atribuían a que en algunos sectores, en algunos países, los casos habían decrecido por el tema de educación y formación. Y le apuesto mucho a eso porque realmente una vez que ya estamos siendo conscientes de esta situación, cada vez son menos las personas que dicen o piensan que el riesgo biológico no existe o que no se va a expandir. Ya hay muchísima información a la mano. Vemos por ejemplo, los medios de comunicación como de alguna forma nos ayudan en nuestra tarea del día a día de dar esa educación y la formación. Entonces el alcance va con todos, inclusive cuando nosotros somos formados dentro de las organizaciones, esto lo podemos llevar a casa, lo podemos también trabajar con nuestros familiares y de alguna manera pues también los estamos educando en la base preventiva en el contagio del riesgo biológico. Vamos a hablar de los criterios legales que fundamentan el desarrollo de los programas de bioseguridad y de todo lo que tiene que ver con el tema protocolar en la materia. Por ejemplo, en Venezuela, yo me encuentro en Venezuela, estoy en Cagua, en el estado de Aragua, y acá nosotros tenemos una base legal que tiene que ver o viene desde la Constitución de la República. Está la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo y la reforma parcial de su reglamento. Tenemos otras normas que se dictaminaron en gacetas oficiales en virtud de todo el tema del COVID-19, del virus, y se desarrolla bajo estas condiciones. Por supuesto, cada país tendrá su asentamiento legal, sus criterios legales, por supuesto, basados en sus constituciones y basados en las autoridades sanitarias. En este caso, Venezuela se maneja muy a nivel de los criterios de la Organización Mundial de la Salud y por supuesto con los criterios de las autoridades nacionales competentes. Después pasamos a lo que es el tema de los criterios epidemiológicos, y la vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores y sus comportamientos pueden marcar una diferencia de vulnerabilidad o no con relación a lo que es el contagio y a la virulencia de las enfermedades. En este caso, por el tema de cómo se desenvuelven en el tema de sus comunidades, y que de alguna forma pues nosotros a través de ciertos instrumentos muy sencillos podemos, que de acuerdo a esos resultados podemos de alguna forma establecer estadísticas, podemos establecer cierta información que pueda focalizar esa vulnerabilidad, y podemos trabajar en reforzar lo que es la información y la formación para evitar, minimizar, controlar todo este tema que tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Esto aplica para todos los trabajadores presenciales, por ejemplo, y para los trabajadores que se encuentran en casa. Ellos, por supuesto, forman parte de las organizaciones y deben ser tomados en cuenta. También es importante que hagamos esa priorización en lo que tiene que ver, o sea, categorización en lo que tiene que ver con los trabajadores que tenemos presencialmente. Acá se les llama trabajadores esenciales. Tenemos los trabajadores en casa, los que les acabo de conversar hace un momento, y los trabajadores de alto riesgo, que son aquellos que tienen ciertas patologías ya contraídas y que de alguna manera pues deben resguardarse más por el tema de la pandemia. Este sistema de vigilancia epidemiológica debe incluir el registro de la salud de los trabajadores, un registro individual por supuesto, más un registro colectivo, y de alguna manera pues toda la población
tiene que estar pendiente de todos estos detalles para ir moviéndose con la dinámica de las autoridades sanitarias nacionales. Entonces, en la parte anterior les conversaba de las evaluaciones cualitativas, que son aquellas que yo puedo medir, aquellos instrumentos que yo puedo aplicar para tomar esa información y pudiera de alguna manera dimensionarla. Les hablaba de que lo puedo llevar, por ejemplo, a un nivel estadístico y puedo tener planes de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la lámina número 13 tienen una encuesta. Es una encuesta que se diseñó de una forma muy sencilla, que es una encuesta donde van los datos personales de los trabajadores. Tiene que ver, por ejemplo, con la primera parte, si tienen algún tipo de sintomatología, lo reflejan allí, cómo están sus condiciones de vivienda, cómo están su interacción social y cómo está, por ejemplo, el tema de con las personas que están trabajando en casa, cómo están realizando su trabajo y algunos otros detalles que están allí. Lo importante, después la pueden ver con calma, es la número 13, que ese instrumento de alguna manera va a ser un hablador en donde yo puedo tomar cada información y la puedo ir desarrollando de manera tal que eso me va a permitir un monitoreo. Ese monitoreo se hace en la aplicación de esa encuesta cada 7 días de la semana. Si por supuesto hay algún hallazgo de forma muy personal, por ejemplo desde aquí, desde el servicio, nosotros llamamos al trabajador, le preguntamos por sus condiciones de salud, e inclusive hay casos donde, por ejemplo, hemos visto que hay una de las preguntas donde se le pide si saben de algún caso en la comunidad, algún momento determinado donde hubo muchos casos a nivel nacional y sobre todo aquí en el estado de Aragua, y se iban reflejando en esas encuestas. Entonces, la dinámica de las encuestas es muy importante para yo tener esa información cualitativa, esa información que yo puedo manejar, que yo puedo visualizar, que yo puedo llevar con números y que puedo ir buscando controlar para el beneficio de todos. Y también demostrar, por ejemplo, y por qué no decirlo así, que mi gente está bien, que mi gente está sana, que de alguna manera no hemos tenido problemas con sintomatologías dentro de las áreas de trabajo o con los trabajadores involucrados. Fíjense, por ejemplo, en la lámina número 15 hay un ejemplo de cuantificación estadística en cuanto a los datos físicos de salud. Hay trabajadores, por ejemplo, 5 trabajadores de una población de 37 que indicaron que tenían un dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza, si bien es un síntoma que pudiera estar anclado a lo que es el tema del virus, no es un síntoma que por sí solo pudiera hacer daño. De repente tú puedes ir y se puede indagar más en la salud de los trabajadores y ellos de alguna manera van a indicar el por qué están comentando allí en su encuesta que tienen una dolencia. Entonces eso me va a ir permitiendo saber cómo está la salud de los trabajadores. También tenemos entre esas mismas evaluaciones cuantitativas del riesgo biológico, la parte de la termovigilancia. Y esto es un tema importante porque a donde vamos nos miden la temperatura. Y no sabemos, ¿verdad?, si realmente lo están haciendo como es, si es debido, dónde es, si el equipo está calibrado, si no está calibrado, entre otras cosas. Dentro de nuestra prensa, acá nosotros tomamos esa temperatura todos los días en la mañana a todo el personal que ingresa dentro de la parte protocolar, y posteriormente nosotros lo llevamos a un nivel estadístico y le hemos llamado a esto termovigilancia. La termovigilancia se desarrolla en un rango de temperaturas de 35 hasta 37 grados. Básicamente todas las personas que pasan por allí, lo van a poder observar en la lámina número 16, están dentro del esquema normal de temperatura corporal. Esta termovigilancia también se lleva a una estadística de forma semanal y bueno, nos permite, si se quiere, dimensionar de alguna forma cómo está
la temperatura de las personas que ingresan acá. ¿Por qué temperatura? Porque temperatura es lo que se asocia a uno de los síntomas más importantes iniciales del coronavirus. Ahora vamos a hablar de medidas cualitativas. Las medidas cualitativas son aquellas que no se dimensionan, pero tienen características o cualidades que se pueden observar. Y estas pueden involucrar el esfuerzo de una o varias personas que participan en ese proceso de aplicación de los protocolos y que de alguna manera nos van a ayudar a reforzar todas aquellas condiciones en la parte de la eficiencia, de la eficacia y en la tridimensionalidad que estuvimos nombrando anteriormente. Tiene que ver con eso. Por ejemplo, los protocolos de la desinfección de áreas, las desinfecciones ambientales, se pueden contar cuántas veces los hacemos, las rutinas que se llevan a cabo, los productos que se emplean para realizar las limpiezas, el manejo de los desechos biológicos, por ejemplo, y la disposición final de esto. Sí se pueden cuantificar, de alguna manera pudiéramos cuantificarlo, pero le vamos a dar más la connotación cualitativa en el tema de nuestros criterios. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los criterios técnicos y los criterios metodológicos para el programa de bioseguridad, para tener este documento bien robusto y bien específico. Los criterios técnicos metodológicos tienen que ver con los componentes en la descripción de los procesos productivos, ver cuáles son las etapas y dónde podemos nosotros identificar donde pudiera estar presente el riesgo biológico, cómo lo vamos a monitorear y cómo vamos a hacer esa vigilancia epidemiológica. Como le comenté en algunas láminas anteriores, básicamente el tema del riesgo biológico como tal no está presente dentro de los procesos de trabajo de las formas de negocio. Sin embargo, hoy en día hay que evaluar dónde pudieran estar presentes esta identificación de los procesos biológicos peligrosos y cómo podemos nosotros trabajar en el monitoreo y vigilancia de los mismos. Después tenemos lo que de alguna forma debemos abordar en la parte de educación y formación. Vamos a ver cómo vamos a trabajar con las personas. Una vez que ya hicimos la identificación de los procesos peligrosos, vemos cómo es la identificación también de los procesos saludables para evitar contagios dentro de las organizaciones o las formas de negocio, y de esa manera pues podemos hacer una buena vigilancia epidemiológica. Entonces este componente técnico de alguna manera me va a ir diciendo a mí dónde puedo ir aplicando estas metodologías. Por ejemplo, las superficies de contacto comunes, como qué más puedo yo dentro del proceso de trabajo minimizar como superficies de trabajo, dónde debo estar con las personas, cuáles son los aforos permitidos, por ejemplo, en las áreas de los baños, los vestuarios, en las áreas de comida, las áreas de comedor, cuántas personas pueden estar allí juntas, cómo están las mesas distribuidas, si tengo áreas recreativas, cuáles son las condiciones que se van a colocar allí para que se desarrollen actividades recreativas, donde básicamente los contactos y que la distancia saludable sea la adecuada, entre otras cosas. Entonces, todo esto va a formar parte de lo que tiene que ver con estos criterios técnico-metodológicos que formarán entonces de una forma bien importante mi programa de bioseguridad y lo que tiene que ver con esa tridimensionalidad. Vamos a pasar ahora a lo que son los planes de trabajo para abordar esos procesos peligrosos y los procesos saludables. ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Cómo vamos a ayudar a que de alguna manera todo esto se mantenga de alguna forma controlada? Entonces allí podemos nosotros, por ejemplo, trabajar dando las charlas, cursos, actividades formativas, podemos de alguna manera ver documentales, películas, siempre es mantenerse al día con lo que es la Organización Mundial de la Salud y lo que las noticias que se emiten, y por supuesto siempre consultar las buenas fuentes o las fuentes fiables para poder difundir
información, llevar registros de cada una de las cosas que hacemos, promover la vida saludable y promover una serie de circunstancias o de situaciones en donde de alguna forma vamos a lograr el éxito en cada uno de nuestros programas para que sean de alguna forma entendidos, para que la gente los practique, para que la gente lo aprenda. Esto no va a pasar de un día para otro, esto va a venir y va a quedarse, va a perdurar por mucho tiempo. Si hayan empezado ya algunos esquemas de vacunación, pues básicamente perdurará esta situación. Bien, después vamos a pasar por allí en la lámina número 20, donde hablamos de procesos de inspección. Estos procesos de inspección tienen que ver con el personal que lo involucra, las responsabilidades de los procesos de inspección, quien de alguna forma está allí para hacer el control del riesgo biológico, quien controla las condiciones del riesgo como tal, que por el tema de la exposición al virus, y que de tener allí alguna herramienta para la utilización de los procesos productivos, tener por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de sanitización. Entonces los procesos de inspección son muy importantes cuando hablamos de estas condiciones en el campo de aplicación de las inspecciones como tal. Y por ejemplo los servicios de seguridad y salud laboral o los CHAP, a través de los servicios médicos ocupacionales o laborales, deben garantizar la actuación de todas estas condiciones mediante los protocolos en el manejo de casos. Por ejemplo, esto es importante saberlo, que debemos tener protocolos ya iniciados, preparados y listos cuando se sospeche, por ejemplo, que hay una persona que está infectada, cuando hayan casos de probabilidad de personas infectadas y cuando hayan casos confirmados de personas que estén infectadas o contaminadas en el trabajo. Se debe saber cómo se van a manejar los casos, se debe saber cómo se hace la pesquisa, a dónde se pueden enviar los trabajadores, cuáles son los centros. En este caso acá se les llama centros centinela, los que atienden a las personas que son positivos por coronavirus, y de alguna manera pues hacer esas referencias médicas, hacer el seguimiento y el control para saber cómo va evolucionando el paciente en este caso, y posterior a ello cómo va a ser su reingreso a las áreas laborales. Esto también forma parte de estos protocolos. En el componente de seguridad hablamos, por ejemplo, de la descripción de todo lo que tiene que ver con los procedimientos de trabajo seguro y saludable, por ejemplo, todas aquellas acciones que nosotros tomamos para mitigar el tema del riesgo biológico como tal, cómo nosotros hacemos la aplicación de los protocolos cuando ingresamos, cuando permanecemos o cuando salimos de los centros laborales. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un protocolo diario. Ese protocolo es entendido y leído y firmado por cada trabajador, en donde se compromete a cumplir con las normas básicas y elementales, que son las que hemos venido trabajando hasta el momento, que es el mantenimiento de la distancia física saludable, la colocación del tapabocas de manera permanente en todas las áreas, a excepción por supuesto del área del comedor o cuando estamos tomando agua, y por supuesto el lavado de manos y la desinfección de las mismas, y bueno, hasta que no haya alguna otra alternativa, pues mantener esas tres condiciones básicas y elementales en lo que tiene que ver con el tema de la prevención. Y bueno, ya cerrando un poco el tema, estamos aquí con la parte metodológica. Entonces, con toda esta información, estos insumos que yo les he dado, manera de tips, podemos metodológicamente diseñar, implementar y evaluar muchas situaciones en un solo instrumento que nos permita llevar a cabo todas aquellas normas, procedimientos, políticas, normas para la promoción y la vigilancia de la salud de los trabajadores en materia
de prevención ante toda esta situación, ante este flagelo que tiene que ver con la bioseguridad no aplicada bajo las condiciones del tema de la prevención del coronavirus y el control de riesgo biológico como tal en el trabajo. Dentro de estos objetivos nosotros podemos incluir, por ejemplo, esa formulación de las políticas de bioseguridad que se deben ir revisando por lo menos una vez al año, implementar normas y procedimientos de bioseguridad como tal, la identificación, evaluación y control del riesgo biológico, la promoción y la participación activa de los trabajadores en cada una de las cosas que se hacen desde los servicios de seguridad y que lo hacen los chats, fomentar la cultura de bioseguridad, por supuesto es un tema totalmente nuevo. El fomentar esta cultura tiene que ver con todos los días ir colocando un granito de arena para que se vaya entendiendo y extendiendo el tema de la bioseguridad a nivel social, a nivel global, entender de que bueno, estamos lastimosamente sumergidos en este tema pandemia y que entre todos pues de alguna forma somos los que nos vamos a salvaguardar para la sobrevivencia de la humanidad. Y bueno, todo lo que tiene que ver con esta información, de alguna manera establece todos esos criterios para poder tener ese instrumento que le había conversado. Bueno, hasta este momento, de alguna forma rápida, pues les hice mención de lo que tiene que trabajarse en un plan de acción. Acá nosotros le hemos llamado un programa de bioseguridad, un programa protocolar que puede ser aplicado a todos los niveles y que, bueno, si alguna duda tienen, alguna pregunta, pues creo que a través de la plataforma de la Isla I podemos posteriormente interactuar con los amigos que nos invitaron a esta ponencia con el tema de la bioseguridad desde el punto de vista tridimensional. Bueno, hasta este momento, de alguna forma rápida, pues les hice mención de lo que tiene que trabajarse en un plan de acción. Acá nosotros le hemos llamado un programa de bioseguridad, un programa protocolar que puede ser aplicado a todos los niveles y que, bueno, si alguna duda tienen, alguna pregunta, pues creo que a través de la plataforma de la Isla I podemos posteriormente interactuar con los amigos que nos invitaron a esta ponencia con el tema de la bioseguridad desde el punto de vista tridimensional. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos estamos viendo bien sea en el café digital o en otro lado para poder compartir experiencias y conocimientos. Un placer haber hablado para ustedes.